Pues queridos, vamos a continuar. El porvenir de una ilusión, capítulo número 4. Dice el doctor Sigmund Freud, una indagación que avanza impertérrita como un monólogo no deja de entrañar sus peligros. En otras palabras, vamos muy tranquilos, opina el doctor Freud, en nuestra representación o indagación o análisis de el discurso religioso. Ajá. Uno cede demasiado fácilmente a la tentación de apartar ideas que querrían interrumpirla, a cambio de lo cual le sobreviene un sentimiento de inseguridad que a la postre pretende acallar mostrándose terminante en grado excesivo. Por eso me invento un contradictor que sigue con desconfianza mis puntualizaciones. Y de tiempo en tiempo le cedo la palabra. Nota número 1. El mismo método expositivo que había sido adoptado poco tiempo atrás por Freud en el texto ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Se los dejo en la descripción. Y también, aunque en un contexto algo diferente, un cuarto de siglo antes, en el texto sobre los recuerdos encubridores, también lo encontrarán en la descripción. Lo escucho decir, digamos, a este contradictor, a este crítico. Usted ha usado repetidas veces expresiones como la cultura crea estas representaciones religiosas. La cultura las pone a disposición de sus miembros. Suenan un poco extrañas. Yo no sabría afirmar por qué, pero no son tan evidentes como cuando se sostiene que la cultura ha creado regímenes para la distribución de los productos del trabajo o para los derechos concernientes a la mujer y el niño. Contesta Freud. Opino, sin embargo, que es lícito, es posible, está permitido emplear tales expresiones. He intentado mostrar que las representaciones religiosas provienen de la misma necesidad que todos los otros logros de la cultura, la de preservarse frente al poder hipertrófico y aplastante de la naturaleza. A esto se suma un segundo motivo, el esfuerzo por corregir las impresiones de la cultura penosamente sentidas. También es muy correcto decir que la cultura obsequia o le regala al individuo esas representaciones. En efecto, él, el individuo, las encuentra dadas, le son aportadas ya listas. Él no sería capaz de hallarlas por sí solo. Entra en posesión de la herencia de muchas generaciones, que recibe como a la tabla de multiplicar o a la geometría, es decir, simplemente hay que tomarlas, ahí están. Es verdad que ahí hay una diferencia, pero se halla en otro lugar y todavía no podemos aclararla. En cuanto al sentimiento de extrañeza que mi interlocutor señalaba, ¿acaso se deba en parte a que este patrimonio de representaciones religiosas suele sernos presentado como revelación divina? Para saber exactamente a qué se refiere las representaciones religiosas, veas el capítulo pasado, se los dejo en la descripción. Solo que eso mismo ya es una pieza del sistema religioso y descuida por completo el desarrollo histórico de estas ideas, así como el hecho de que son diferentes en diversas épocas y culturas. Continúa, digamos, el crítico. Hay otro punto que me parece importante. De acuerdo con lo expresado por usted, la humanización de la naturaleza nace de la necesidad de poner término al desconcierto y desvalecimiento, la impotencia del hombre frente a las fuerzas que él teme, de relacionarse con ellas para influirlas finalmente. Ahora bien, parece ocioso aducir este motivo. En efecto, el hombre primitivo no tiene otra opción, otro camino de pensamiento. Es para él natural como innato proyectar su esencia hacia afuera, al mundo, y ver en todos los procesos que observa unas exteriorizaciones que en el fondo son semejantes a él. He ahí el único método de su actividad conceptuadora, y en modo alguno es evidente, sino más bien asombrosa una coincidencia, que dejándose llevar así por las disposiciones naturales consiguientes, perdón, por las disposiciones naturales consiguiese satisfacer
al mismo tiempo una de sus grandes necesidades. Antes de continuar, en el capítulo pasado se habló de fuerzas naturales, pero pienso yo que aplica también en la diferencia entre los sexos. Los hombres se aproximan a la figura femenina más con un ideal, y de igual manera las mujeres se aproximan a la figura masculina no a través del sujeto que tienen enfrente, sino principalmente a través de un ideal. Entonces, estas fuerzas naturales no solo toman presencia en los elementos, sino también entre los hombres y las mujeres. Por supuesto, esto es simplemente una observación que tiene por objeto señalar cómo nos relacionamos creyendo que el otro es como yo, e incluso entre hombres o entre mujeres. La convivencia entre hombres y entre mujeres, teniendo el yo, teniendo la identidad propia como modelo a seguir, como modelo buscado, es justamente lo que lleva a lastimarnos a nosotros mismos cuando encontramos diferencias marcadas en los valores del otro. Pero, regreso al texto. Contesta Freud. Yo no lo encuentro tan llamativo. ¿Opina usted, por ventura, que el pensar de los hombres no conoce motivos prácticos, sino que es meramente la expresión de un desinteresado apetito de saber? Eso es harto improbable. Más bien creo que el ser humano, incluso cuando personifica fuerzas naturales, obedece a un arquetipo infantil. Es decir, fuerzas naturales, naturaleza, ¿dónde está? Aquí está. No, 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 ¿dónde está la naturaleza? Aquí, humanización de la naturaleza. Este fenómeno de yo me relaciono no contigo, sino con lo que yo creo en ti, lo que yo creo de ti, lo que yo espero de ti, es algo completamente natural a los niños. No me importa que mi padre sea un borracho, un violento, que llegue y me parta la nariz. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió reír en un momento en el cual a él no le gustó. No me importa, es mi padre. Si soy un niño, él será mi ideal. Pero esto no quiere decir que yo crezca para convertirme en exactamente lo mismo que él es o fue. Por supuesto, el arquetipo infantil forma parte fundamental, digamos, central de la construcción teórica conceptual del doctor Freud sobre lo inconsciente, pero lo inconsciente no es algo que permanezca, digamos, intacto, es más bien un caos vivo que se transforma y que es imposible detener justamente en un aspecto conceptual. Por eso es, digamos, valiosa la construcción de Freud. No es un concepto específico, es más bien un concepto que nos introduce a una abstracción infinita en sus variaciones, no de Freud, sino de cada ser humano. Y por supuesto también nos aproximamos a las representaciones religiosas como el fruto, digamos, de esa marea, de ese caos que representa lo inconsciente no solo en un individuo, sino a lo largo de las generaciones. Ahorita regresamos al texto. Con las personas que formaron su primer contorno, aprendió el infante que el camino para influirlas era establecer una relación con ellas. Es decir, yo llamar a papá, papá, yo llamar a mamá, mamá. Y así yo ligarme, yo hacerme presente en la vida de ellos. Y por eso después, con idéntica finalidad, trata de igual manera a todo lo otro que le sale al paso. Es decir, por un lado, eso vivo, continúa vivo. Es imposible que nosotros, incluso como analistas, podamos decir
esto y solo esto y nada más que esto es mi inconsciente, porque en el momento en que lo hacemos, eso inconsciente pasa a ser consciente y se dinamiza, cambia. El hecho de que yo extraiga, digámoslo así, porciones de mi inconsciente que cual antimateria inmediatamente desaparezcan tras la conciencia, no quiere decir que yo haya rebajado la intensidad, el contenido, el potencial de lo inconsciente. Continúa el texto. No contradigo entonces la puntualización descriptiva que hace usted. Efectivamente, es connatural al ser humano personificar todo lo que pretende concebir, a fin de gobernarlo después. El dominio psíquico como preparación del físico. Pero yo, además, aduzco el motivo y la génesis de esa peculiaridad del pensamiento humano. Esta palabra, queridas, queridos, yo casi no la uso. No uso la palabra aduzco. Aducir. Transitivo que significa presentar o alegar pruebas o razones. Por ejemplo, no adujo nada en su defensa. Verbo transitivo que significa presentar. Presento, me imagino, soy capaz de ilustrar el motivo y la génesis de esa peculiaridad del pensamiento humano. ¿Cuál? La de nosotros vernos a nosotros mismos en el otro, en los elementos. Ajá. Hay una tercera cosa todavía, contesta el crítico. Usted ya ha ocupado antes, ya se ha ocupado antes del origen de la religión, en su libro Tótem y Tabú, que les dejo en la descripción. Pero ahí todo se presenta de otro modo. No hay más que la relación hijo-padre. Dios es el Padre enaltecido. La añoranza del Padre es la raíz de la necesidad religiosa. Después, al parecer, descubrió usted el factor de la impotencia y el desvanecimiento humanos, atribuyéndole de manera universal el papel máximo en la formación de la religión. Y ahora, y ahora retranscribe a términos de desvalimiento todo lo que antes era complejo paterno. ¿Puedo pedirle una aclaración sobre ese camino antes de continuar? Durante el estudio de Tótem y Tabú, una de las conclusiones que obtuve de esa lectura, de ese estudio, fue señalar cómo, al parecer, la función del padre es ser ausente. Es decir, no solo estamos hablando de que en nuestra generación hubo una epidemia de padres ausentes. El punto del padre es que no está. La figura del padre es un vacío. O bien, desde el punto de vista religioso, teológico, Dios no tiene solo un nombre. Repito, el nombre de Dios no es uno. El nombre del Padre, un poquito de Lacan, en el judaísmo, refleja sus cualidades, sus características, y no es solo uno. Hay más de 100 nombres del Padre. Regresamos al texto. De buena gana la daré. ¿Qué dará? Repito, una aclaración sobre este cambio. No se trata de simplemente decir complejo paterno, que aclaremos, la palabra complejo
la comienza a usar Jung, Freud la adopta y la usa para señalar el conjunto de ideas alrededor de algo. Ajá. Por eso hablamos de complejo de Edipo, por eso hablamos de complejo paterno, complejo materno, el conjunto de ideas alrededor de la figura del padre en una sola persona. Mi complejo paterno es diferente al de Freud y el de Freud es diferente al de cada uno de ustedes. También el mío no se comparará al de ustedes. Mi padre fue mi padre. Mi padre es distinto al padre de ustedes. Fue distinto al padre de Freud. Ajá. Igual mi mamá. Mi mamá no es la mamá de ustedes. Continuamos con el texto. No esperaba sino esa invitación. Si es que se trata realmente de un cambio, en tótem y tabú, lo que debía explicarse no era la génesis de las religiones, sino la del totemismo. ¿Acaso una de las opiniones que haya llegado a su conocimiento le permite a usted comprender que la forma primera en que la divinidad protectora se reveló al hombre fuera la animal? Que se prohibiera matar y comer a ese animal, y sin embargo, se instituyera la solemne costumbre de matarlo y comerlo en común, una vez por año. Es decir, hay reglas, pero una vez al año, esa regla se convierte en ley y tenemos que hacer lo prohibido, matar al animal totémico y comerlo. Que por cierto, aquí dice Freud esto. No, 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 Tótem y Tabú no trata sobre el origen de las religiones, pero esta es una negación, ¿cómo decirlo? Extraña, porque Freud sí habla de religiones en Tótem y Tabú. Les dejo todo Tótem y Tabú en la descripción de este video. Por supuesto, habla de las religiones al final de Tótem y Tabú. Es decir, ciertamente Freud se acerca al totemismo. Ujú. No es de manera estricta una mentira esto que estoy subrayando. Es verdad. Tótem y Tabú tiene como función un estudio, un análisis del totemismo. Pero a partir del totemismo, en Tótem y Tabú, hacia el final, Freud introduce al menos lo que él llama el cristianismo, que debemos entender en forma estricta es el catolicismo. Ujú. Entonces, esto que estoy subrayando, sí, 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 no comemos a nuestro animal totémico excepto una vez al año. Freud lo compara con, ¿cómo se le llama? Este ritual católico en el cual se come el cuerpo de Cristo. Católico. Freud, estoy citando Totem y Tabú. Creo que es la Eucaristía. Creo, me parece. Esto de recibe el cuerpo de Cristo. Am, 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 am. Ajá. Bebe la sangre de Cristo. Ajá. Continuamos. Es justamente lo que sucede en el totemismo. Y no parece atinado entablar una polémica acerca de si es lícito llamar religión al totemismo. Mantiene íntimos vínculos con las posteriores religiones deístas, es decir, religiones donde hay dioses. Los animales totémicos se convierten en los animales sagrados de los dioses. Y las primeras, pero las más profundas, limitaciones morales, entiéndase, la prohibición de matar y la del incesto, nacen del suelo del totemismo. Eso es cierto. Lo vimos en Tótem y Tabú. Ajá. Y Tótem y Tabú no es Freud hablando nada más, digamos, un monólogo, sino que se dedica a estudiar registros antropológicos. Ajá. Ahora bien, ya sea que acepte o no las conclusiones de Tótem y Tabú, espero considerar que en ese libro gran número de hechos dispersos y muy asombrosos se reúnen en un todo congruente porque el dios animal no bastó a la larga y fue relevado, fue cambiado, fue sustituido por el humano, un dios humano. He ahí un problema que apenas se roza en Tótem y Tabú, en tanto que otros relativos a la formación de la religión ni siquiera se mencionan.
¿Considera usted que una limitación temática de esa índole equivale a una desmentida? Mi trabajo es un buen ejemplo de estricto aislamiento del sector en que el abordaje psicoanalítico podía ser su aporte a la solución del problema religioso. Y si ahora intento lo otro, menos sólidamente afianzado, no deba usted acusarme de contradicción como antes de unilateralidad. Desde luego, queda a mi cargo señalar las vías conectivas entre lo afirmado antes y lo que ahora expongo, entre la motivación más profunda y la manifiesta, entre el complejo paterno y el desvalimiento, y la necesidad de protección del ser humano. No es fácil hallar tales conexiones. Son los vínculos entre el desvalimiento del niño y el del adulto, su continuación. De ese modo, como era de esperar, la motivación psicoanalítica de la formación de la religión se transforma en el aporte infantil a su motivación manifiesta. Esto no solo lo he dicho en el curso de la lectura de, ¿cómo se llama? El porvenir de una ilusión, también lo mencioné en Pueden los Legos, y también lo diré ahorita de forma directa. Esto me encargo de exponerlo a detalle en mi propio libro. Hasta cierto punto, nunca dejamos de ser niños. Siempre, aun cuando seamos profesionistas, aun cuando practiquemos el psicoanálisis, tenemos un cierto grado de vulnerabilidad. El texto lo llama desvalimiento. Ajá. Vulnerabilidad, un cierto riesgo. ¿De qué? No solo de algún daño del mundo hacia nosotros, no solo digamos de, y esto es lo también lo fino. Uno de los peligros que el yo siente, que el yo experimenta, es el de sentir. Uno de los peligros contra el cual el yo se defiende son las emociones. Porque, en un sentido, digamos, de experiencia, no solo de vida de un solo sujeto, sino de la especie, las emociones marcaron momentos específicos en los cuales, como organismo, corrimos peligro. Hablando incluso del amor, hablando incluso de la felicidad. Una emoción, aunque sea entre comillas positiva, llegada en un momento dado de nuestra vida, en un contexto en el cual esa emoción positiva no tiene lugar, representa una amenaza en contra del orden que representa el yo, que representa la identidad. Y estoy hablando de felicidad, de alegría, ya no digamos la tristeza, ya no digamos el dolor. Regresamos al texto. Situémonos en la vida anímica del niño pequeño. ¿Recuerda usted la elección de objetos según el tipo de apuntalamiento? ¿De qué habla el análisis? Yo no. Véase Introducción del Narcisismo. La verdad, perdón, pero hace al menos, ¿qué les gusta? 10 años que escribió usted sobre eso, doctor Freud, y en los textos pasados no se hablaba de eso. Perdóneme, pero no me acuerdo yo. Tipo de apuntalamiento. Me rehúso ahorita a visitar diccionarios especializados. No quiero hacerlo. Si el texto no se explica, así mismo, lo voy a dejar así, doctor Freud. Adelante. Supongo que es esto. Supongo, vamos a ver. La libido sigue los caminos de las necesidades narcisistas y se adhiere a los objetos que aseguran su satisfacción. Ok. Elección de objeto según el tipo del apuntalamiento. Es esto. Efectivamente, yo, para poderme relacionar con otros, primero tuve que ver, primero tuve que conocer que tengo necesidades y que esas necesidades se satisfacen de determinada manera, con determinados objetos, a partir de mi contacto con determinadas personas. Por lo general,
No es papá quien me da de comer, es mamá. ¿Me explico? Y especialmente aquí hablando del amamantamiento. Aun cuando papá me dé biberón, no es lo mismo un biberón que el pecho de mamá. Y yo sabré la diferencia aunque no pueda hablar. ¿Me explico? La libido, la elección del niño, de la niña, recién nacidos. Así adquieren una relación consigo mismos. Primeramente, narcisistas. Y luego, a partir del narcisismo, se adhiere a los objetos. Aquí, por favor, no se ofendan con objetos. Es una palabra que pretende describir la relación del niño con cosas que después nombrará como papá y mamá. Es una perspectiva infantil. Ajá. Así, la madre satisface el hambre, perdón, la madre que satisface el hambre deviene el primer objeto de amor. Y por cierto, también la primera protección frente a todos los peligros indeterminados que amenazan en el mundo exterior. Podríamos decir, la primera protección frente a la angustia. La madre es relevada, es decir, es dejada atrás pronto en esta función por el padre, más fuerte, y él la retiene a lo largo de toda su niñez. Perdón, a lo largo de toda la niñez. Empero, la relación con el padre está aquejada de una peculiar ambivalencia, es decir, no es algo que pueda solucionar papá, es, digámoslo así, un problema del infante, del niño, dice el texto. Él mismo, el padre, fue un peligro, quizás o quizá desde el vínculo inicial con la madre, es decir, primero, mamá me da de comer. Entonces, mamá es vida. Si yo tengo un problema, yo siendo un niño pequeñito, grito, mamá, ¿dónde estás? Tengo miedo. El cuarto está oscuro. Mamá, te necesito. Poco a poco me voy dando cuenta que con mamá, al menos en un escenario, digamos, ideal, junto a mamá aparece un otro que no es mamá. Y ese otro dice ser mi padre. Pero yo quiero a mamá, porque mamá es la vida. Ajá. Entonces, ese otro que aparece con mamá, parece que la reclama para él. Parece. Yo no estoy convencido. Yo no lo sé a ciencia cierta. Pero como que ese otro me estorba para que yo esté con mamá. Simplemente en presencia de ella. ¿Vale? Justamente. Ese otro que aparece junto a la figura de la madre dice, fue un peligro. No que él me fuera a hacer daño, simplemente él tiene a mamá. Y repito, esto en un escenario ideal. Vivimos en una sociedad donde, le repito, la figura del padre es una figura ausente y eso no es necesariamente malo. ¿Qué pasa si no existió ese peligro? Crecemos en una sociedad de hombres muy vulnerables. No solo hablo de México, también lo veo en redes sociales en otras partes del mundo, tanto en habla hispana como en habla inglesa. Yo no hablo francés, ni ruso, ni alemán, pero inglés lo hablo bien y puedo distinguirlo. Hombres que consideran que apegarse a la corriente feminista están haciendo algo bueno, que tienen que deconstruirse para ser buenos. Mujeres que, no todas obviamente,
creen que hacen un bien al dictar desde la feminidad lo que tiene que ser un hombre, justamente a través del ideal. Es que tuve un padre ausente, tú tuviste un padre ausente, sé diferente. A precio de esto, chicos, chicos específicamente, tolerar el odio que se deposita en nosotros, no el rencor, no el coraje, no el enojo, el odio puro, las ganas de que nosotros muramos, soportarlo, porque de eso depende el amor. No hay amor si no soportamos el odio. Y eso no es sencillo. ¿Por qué? El padre fue un peligro. Él mismo fue un peligro. Quizás desde el vínculo inicial con la madre. Y cuando se pasa a anhelar al padre y a admirarlo, no se lo teme menos. Es decir, si nosotros no soportamos el odio de la mujer y el odio de los infantes como hombres, jamás llegará ese deseo de que nosotros estemos presentes. No seremos anhelados, no seremos admirados. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos. Los indicios de esa ambivalencia del vínculo con el Padre están hondamente impresos en todas las religiones, como lo puntualicé también en Tótem y Tabú. Ahora bien, cuando el adolescente, ya no estamos hablando del niño, nota que le está deparado seguir siendo siempre un niño, que nunca podrá dejar a un lado la protección frente a los hiperpoderes ajenos, presta a estos los rasgos de la figura paterna, se crea los dioses ante los cuales se atemoriza, cuyo favor procura granjearse, es decir, ganarse, y a quienes, empero, transfiere la tarea de protegerlo. Aquí, sin duda, estamos hablando de un caso en el cual se forma la figura de un padre protector afuera de la familia. Freud está hablando específicamente de la religión. Yo tuve miedo de papá, papá me cuidaba, papá me protegía, papá me amaba. Situación ideal. Ajá. Papá sentía aprecio por mí. No siempre los padres aman, no siempre las madres aman, no siempre los padres protegen, no siempre, queridas y queridos. Pero ante las fallas de aquellos seres humanos, tenemos los dioses. Y aún para el año 2024 hay gente que sigue creyendo, no como tontos, no como borregos, no como ovejas, creo que les dicen, en un sentido despectivo, corderos, no me acuerdo. No, 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 corderos es el apelativo de Cristo, Cordero de Dios. No como una manada. Hay gente que tiene el compromiso de ser crítico frente a su propia religión. Freud habla de religión, yo hablo de Estado, yo, porque el lema feminista nos están matando es un reclamo a un hiperpoder depositado en el gobierno, al menos mexicano.
y también de otros países de habla hispana, americanos. Es decir, a manera de reclamo, pero se reconocen los gobiernos el poder de hacer algo. Y esto de parte del discurso feminista. Ujú. Mi propia línea de investigación es, hay gobiernos, pero los gobiernos no pueden funcionar, no existirían sin el resto de la población. Voy a hacer nada más ese planteamiento, esa mención. Hay también un reclamo de la población al gobierno, no solo de México, de cada país. Hagan algo, porque no tenemos solo un problema, tenemos muchos. Y es urgente que los gobiernos escuchen tanto al origen de su existencia, el origen de la demanda que le da a luz a los gobiernos, como a las posibles soluciones que surgen entre los ciudadanos a los conflictos que enfrentamos, a todos, porque es necesario también que la ciencia deje de ser monopolio gubernamental. Pero regresamos al texto. Dice el doctor Freud, así, el motivo de la añoranza del padre es idéntico a la necesidad de ser protegido de las consecuencias de la impotencia humana. La defensa frente al desvalimiento infantil confiere sus rasgos característicos a la reacción ante el desvalimiento, la vulnerabilidad, que el adulto mismo se ve precisado a reconocer, reacción que es justamente la formación de la religión. Pero no es nuestro propósito seguir investigando el desarrollo de la idea de Dios. Nos procuramos aquí del tesoro ya acabado de representaciones religiosas, tal como la cultura lo transmite al individuo. Fin del capítulo 4, queridas y queridos. Un texto hermoso, por cierto. Lo encuentro, al primer capítulo me pareció muy oscuro. Freud habla de muchos conceptos y parece que espera que los dominemos así, cosa que aún a mí me cuesta trabajo. Pero, como vemos, han sido de ahí en adelante capítulos cortos y capítulos de contenido riquísimo. Que esto que el otro, finalizo por hoy, me voy a descansar y atender a mi perrito que creo que se torció una patita, no se la rompió, se la torció. Voy a revisarlo. Cuídense, queridas, queridos, nos estamos viendo en el próximo video. Capítulo 5, El porvenir de una ilusión. Bye.